¿Quiénes eran los fariseos? Introducción de los tres partidos prominentes dentro del judaísmo en los tiempos de Jesús, los cuales se identificaban como los fariseos, los saduceos y los esenios. De estos tres, los fariseos fueron por mucho los más influyentes. Durante el ministerio de Jesús, los fariseos eran un grupo religioso que siempre se oponían a sus enseñanzas. Origen de los fariseos. Lo tenemos en hebreo perusín y en griego parisao, del cual se deriva nuestra actual palabra castellana fariseo, que en su forma semítica el significado es separado, aparte o separatista. El grupo atribuía su inicio al periodo de la cautividad babilónica, el periodo de 587 a.C. al 536 a.C. Algunos sitúan su origen durante la dominación persa o los consideraban sucesores de los Hasidim, que significa amados por Dios o leales a Dios. En otras palabras, eran devotos a Dios. Se definieron como partido durante la revuelta de los macabeos contra los invasores seleucidas, 167 al 165 a.C., y se fortalecen durante el reinado de Juan Ilcano, en el 135 a.C. Generalmente el término fariseo se utiliza en plural más que en singular, según el historiador Josefo. En su momento de mayor popularidad había más de 6,000 fariseos. Era la secta predominante y de mayor influencia en el pueblo judío. Como podemos escudriñar en el Nuevo Testamento, a menudo aparecen entre los oponentes de Jesús a causa de su intolerancia para con los demás y su tendencia a poner énfasis en los asuntos externos para descuidar las cosas más importantes, que son las que no se ven, lo espiritual. Eran hombres instruidos, hombres como Gamaliel, que también era fariseo. Era un hombre muy educado y que conocía la ley y los profetas. Por favor, busquen su Biblia en su hogar y lea Hechos capítulo 5, desde el verso 34 al verso 39. Pasamos inmediatamente al B. El mismo Pablo era un hombre educado de acuerdo a la ley y los profetas. Él dijo en Filipenses 3:5, usted lo puede leer en su hogar, que fue instruido a los pies de Gamaliel. Hechos capítulo 22, verso 3 también lo confirma. Yo, de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en la ciudad. Fui instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Mas después vemos a Jesús instruyendo a sus discípulos a observar las enseñanzas de los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Por favor, leer Mateo capítulo 23, verso 1 al 3. Sus enseñanzas. Los fariseos eran instruidos, recuerden el tema pasado, y nos dice aquí que solamente enfatizaban las cosas externas, la purificación externa. Mateo capítulo 15, verso 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Usted puede leer en la Biblia Mateo capítulo 23, verso 25 al verso
28. Pero Jesús enseña la pureza del corazón. En Mateo capítulo 5, verso 8, dice de la siguiente manera: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En Mateo capítulo 15, verso 19 también dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Esteban dice aquí, ellos querían ser vistos por los hombres. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchaban sus filaterias y extienden los flecos de sus mantos. Mateo capítulo 23, verso 5. Ellos entonces actuaban como los hipócritas. Mateo capítulo 6, verso 2, verso 5, verso 16. Pasamos al B. Siempre buscaban la ocasión de acusar a Jesús. Esto les llevó a hacerle acusaciones falsas contra él. Mas los fariseos, a oírlo, decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo capítulo 12, verso 24 al 28. C, que nos dice que su justicia era la de hablar mucho y hacer poco. De acuerdo a Mateo capítulo 23, verso 2 al 3. Nos dice así: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Todavía nos dice: seguidores de tradiciones humanas, aunque éstas invalidaban la ley de Dios. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Esto está en Mateo capítulo 15, verso 3 al 9. En el punto 1, por eso encontramos a Jesús recomendándoles a sus discípulos de cuidarse de la doctrina de los fariseos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El punto 2 dice: pero no todas enseñanzas de los fariseos eran de desecharse. Entonces Cristo habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mateo capítulo 23, verso 1 al 3. Ellos creían en la resurrección, cosas que los saduceos no creían. Y Hechos capítulo 23, 8 dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. El 3 dice: ellos amaban sus tradiciones, aferrándose a ellas. Marcos capítulo 7, verso 3 al 8. Que es su carácter. Nos dice que el punto número 1 eran murmuradores. Los fariseos murmuraban contra los discípulos. En Lucas capítulo 5, verso 30 leemos: los fariseos murmuraban diciendo:
Este a los pecadores recibe y con ellos come. Lucas capítulo 15, verso 2. El segundo punto nos dice que eran hipócritas. En Mateo capítulo 23, en los 7 ayes mencionados por Jesús, él le acusa de hipócritas. Y en Mateo 23, verso 28, dice: por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El punto A, dentro de este tema, ellos se contentaban con la justicia de apariencia. Lucas capítulo 11, verso 42 al 43. Nos dicen pinceladas acá, y pasaban por alto la justicia y el amor de Dios. Punto B nos dice la palabra que da el resumen de lo que es el fariseísmo, es la palabra hipócrita. Y Jesús es el que la pronuncia en Lucas capítulo 12, verso 1, Lucas capítulo 16, verso 15. Punto C. Y nos dice que le gustaba justificarse a sí mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ni aun como este publicano. Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Usted lo puede leer en su Biblia. También se puede ver Mateo capítulo 23, verso 30. Punto D. Que su obediencia era incompleta, descuidaba. Mateo capítulo 23, verso 23. Los fariseos sí obedecieron ciertos mandatos, pero omitieron otros mandamientos. Su obediencia no era completa. Véase Lucas capítulo 7, verso 30. Estaban llenos de falsedad. Usted se puede leer Mateo capítulo 23, verso 29. La doctrina de los fariseos. Y nos dice aquí que su concepto acerca de las escrituras condicionaba sus enseñanzas y prácticas. La tradición de los ancianos formaba junto con los libros del Antiguo Testamento su base normativa y ética. Punto A nos dice interacción de los fariseos con Jesús en cuanto a la ley, los profetas y los escritos. Los fariseos reconocían como escritura no solo la Torá, sino también los profetas, los salmos y los escritos, ya que en sus disputas con Jesús se hace referencia a todas estas partes del Antiguo Testamento. Número 1, la ley. Por favor, usted puede leer en su Biblia capítulo 12, verso 5 de Mateo, capítulo 19, verso 45. Profetas, por favor, usted puede leer en Mateo capítulo 9, verso 13. Mateo capítulo 12, verso 40, Mateo capítulo 15, verso 7 al 9, Mateo capítulo 22, verso 44. Escritos, por favor, usted puede leer en Mateo capítulo 23, verso 35. A descubrir a los fariseos a través del Nuevo Testamento. Aunque existen diferentes fuentes de información histórica acerca de quiénes eran los fariseos, qué pensaban y qué representaban aquellos llamados fariseos en el judaísmo del tiempo de Jesús y posterior. Resulta apasionante hacer un recorrido por el Nuevo Testamento para conocer de cerca quiénes eran, qué pensaron respecto a Jesús y cuál fue la actitud de Jesús hacia ellos. Afortunadamente, existen muchas referencias en los evangelios y en los hechos de los apóstoles que nos permiten conocer mucho acerca de las principales características de los fariseos. Intentaremos saber algo acerca de sus creencias, doctrina, sus prácticas, su actitud hacia Jesús, las críticas de Jesús hacia ellos y también las alabanzas de Jesús. Finalmente, intentaremos examinar
si nos parecemos algo a aquellos fariseos y qué deberíamos hacer para no caer en sus mismos errores. Bien, punto número 1, las creencias de los fariseos. En su subtema A, mantenían una exhaustiva reglamentación de los mandamientos de la ley. Eran muy minuciosas hasta en los detalles más mínimos. Vuelvo a Marcos, capítulo 7, verso 3 al 4, dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. B. Mantenían una estricta vigilancia sobre Jesús acerca de lo que podía o no podía hacerse durante el día de reposo o sábado. Se deduce de todo ello que existía alguna reglamentación sobre el mismo. En Marcos capítulo 3 verso 2 nos dice: y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Marcos capítulo 6 verso 1 al 2 dice: salió Jesús de allí y vino a su ciudad, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos, oyéndole, se admiraban de su doctrina y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. C. Pero ellos mismos quebrantaban la ley de Dios, que se esforzaban en cumplir con detalle. Marcos capítulo 7, verso 8 al 13. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decid: basta que diga un hombre al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decid: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no les dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Puntos doctrinales fuertes en que creían los fariseos. Número 1. Creían que Dios controlaba todas las cosas, y no obstante las decisiones hechas por individuos también contribuían al curso de la vida de una persona. Número 2. Creían en la resurrección de los muertos. En Hechos capítulo 23 verso 6 nos dice de la siguiente manera: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. 3. Creían en una vida después de la vida, con la correspondiente recompensa y castigo sobre una base individual. Número 4. Creían en la existencia de ángeles y demonios. Hechos capítulo 23 verso 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. 5.
creían en la resurrección y en el mundo espiritual. En esto coincidían con Jesús y discrepaban de la doctrina de los saduceos. En Mateo capítulo 22, verso 34 nos dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Mateo capítulo 22, verso 23 nos dice: aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Y en Hechos capítulo 23, versos 6 al 8 nos dice de la siguiente manera: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Sus prácticas. Punto A nos dice que ayunaban y oraban. Los fariseos eran muy religiosos, manteniendo constantemente y cuidadosamente expresiones de piedad religiosa, como el ayuno y la oración. Lucas, en su capítulo 5, versos 33, nos dice: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Punto B. Las limosnas. En Mateo capítulo 6, verso 2 dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Punto C. Se sentían orgullosos de pertenecer a la raza judía, ser hijos de Abraham. En Mateo capítulo 3, verso 8 al 9. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, pensando que esta era la base fundamental para ser aceptado por Dios. De esta actitud les incapacitó para ser recibidos al bautismo de Juan. En Lucas capítulo 7, verso 30, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Punto E. Se guardaban a sí mismos de no contaminarse. Consideraban pecaminoso y espiritualmente contaminante la relación con gente que no guardara estrictamente los preceptos de la ley, especialmente con aquellos a quienes los evangelistas llaman publicanos y pecadores. La Biblia dice en Mateo capítulo 9, verso 11: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Entre los que podemos encontrar a rameras, cobradores de impuestos, gentes de diferentes oficios indignos y también a gente común, no demasiado cuidadosa del cumplimiento estricto de la ley. A esta última clase de gente la consideraban maldita. Según Juan capítulo 7, verso 49 dice: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. F. Aceptaban el divorcio. Aceptaban el divorcio, aunque posiblemente
mantenían algún tipo de discrepancias en su normativa con otros grupos y escuelas rabínicas de otros sectores judíos, de acuerdo a Mateo capítulo 19, verso 3 y 7. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Les dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Contó su actitud hacia Jesús y razones para dicha actitud. En algún momento parecen ponerse a favor de Jesús en contra de Herodes, que evidentemente no gozaba de la simpatía de los fariseos. En Lucas capítulo 13, verso 31, leemos lo siguiente: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Acercamiento de los fariseos hacia Jesús. Posiblemente esto sucedió en los inicios de su ministerio, momento en el que pudo existir una gran expectación entre los fariseos hacia Jesús. En Juan capítulo 4, verso 1, leemos lo siguiente: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, especialmente se destaca el interés de Nicodemo y su reconocimiento de lo especial de la persona de Jesús. En Juan capítulo 3, verso 1 al 3, nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este interés pudo fácilmente haber sido compartido por algún otro de los fariseos. B. Reconocen ocasionalmente que Jesús ama la verdad sin buscar el fácil elogio. Jesús encaja sus palabras en este sentido con una acusación de hipocresía. En Mateo capítulo 22, verso 15 al 18, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? En Lucas capítulo 5, verso 21 y Lucas capítulo 7, verso 48 al 49 nos dice: y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? 6. Primeras controversias de los fariseos con respecto a Jesús. Empiezan a instruir una actitud blasfema en Jesús cuando se atreve a perdonar pecados públicamente, ya que consideraban acertadamente que solo Dios tenía autoridad para perdonar pecados. Lucas capítulo 5, verso 21. Entonces
los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Capítulo 7, verso 48 al 49. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban justamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Punto D. Critican su amistad con la gente que consideran como pecadores y publicanos, ya que se sientan a la mesa con Jesús. Ellos pensaban que alguien que debiera agradar a Dios tendría que apartarse en consecuencia de esa clase de gente. Capítulo 9, versículo 10 y 11 del Evangelio de Mateo nos dice lo siguiente: y aconteció que estando Jesús sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa a comer. Y sus discípulos, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Su primera acusación contra Jesús es la novedad casi revolucionaria. A los pecadores recibe y con ellos come. En Lucas capítulo 15, verso 1 y 2, dice lo siguiente: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Condenan la actitud de Jesús acerca del sábado. Por el avance de su rigidez y minuciosidad en cumplir todos los detalles que habían reglamentado en la Torá, en sus interpretaciones y comentarios, en Mateo capítulo 12, verso 2 leemos lo siguiente: viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. También en Marcos capítulo 3, 1 al 2 y 6, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos para destruirle a él. Juan capítulo 9, verso 16 nos dice: entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. F. Prueban a Jesús con aspectos doctrinalmente polémicos con el fin de tentarle y sorprenderle en alguna palabra. Jesús no evade las preguntas. En Mateo capítulo 19, verso 3 dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En el capítulo 22 del mismo Mateo, verso 15 al 17, nos dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Su Biblia, Juan capítulo 8, verso 3 al 6.
Punto G. Le piden a Jesús una señal del cielo. Algún tipo de señal mesiánica espectacular. Lo hacían para tentarle porque no creían en el tipo de Mesías que Jesús encarnaba. De acuerdo a Mateo capítulo 16, verso 1, nos dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. El punto H nos dice inmediatamente antes las evidencias que Jesús daba de su poder sobre los espíritus demoníacos. Los fariseos atribuyen el origen de este poder al príncipe de los demonios. En Mateo capítulo 9, verso 34, pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Mateo capítulo 12, verso 24, mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y a lo largo de toda la historia buscan prenderle. En Juan capítulo 7, verso 32, los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a alguaciles para que le prendiesen. Rechazan a Jesús. Juan capítulo 7, verso 47 al 48. Entonces los fariseos les respondieron: también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Organizan complots contra Jesús. En Juan capítulo 11, verso 47, leemos: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y finalmente le retienen y acusan. Juan capítulo 18, verso 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas, uniéndose a sus principales rivales, los saduceos, aunque son ellos los que juegan un papel especialmente beligerantes. Lea también Juan capítulo 12, verso 42. Algunos fariseos, después de Pentecostés, llegaron a creer en Jesús. Hechos capítulo 15, verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Incluso Pablo había sido fariseo. En Hechos capítulo 23, verso 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el conco y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Ya en este punto, muchos de ellos continuaron manteniendo una postura legalista y cerrada en cuanto a la apertura de la iglesia a los gentiles, postura que ha venido en llamarse judaizante. En Hechos capítulo 15, verso 5 nos dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarle que guarden la ley de Moisés. El punto 5 nos indica las críticas de Jesús hacia ellos y las razones que la justifican. Parece existir en algún momento del ministerio de Jesús un acercamiento hacia los fariseos.
Número 1, en Lucas 11:37 leemos: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. Número 2, en Lucas capítulo 7, verso 36 nos dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Número 3, en Lucas 14:1 nos dice: aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Aunque sin abdicar de una digna actitud de renuncia y firmeza en sus convicciones, esto le provoca la enemistad de los mismos. La Biblia dice en Lucas 11:37 al 54, por favor leer: y luego vino la reprensión. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. B. Un intérprete de la ley se sintió aludido a lo que Jesús le respondió también. Por favor, leer en Lucas 11:45 al 54. C. Jesús critica la justicia de los fariseos, que consistía en un cumplimiento externo y formal de los detalles de la ley, sin captar su auténtico espíritu y contenido. En Mateo capítulo 5, verso 20 leemos: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto nos indica que sus prácticas de piedad religiosa, por ejemplo el ayuno, no son adecuadas como instrumento que lleve a obtener la vida que Dios estaba ofreciendo. En su Biblia, Mateo capítulo 9, verso 13 al 15. Bien, continuamos con el punto D. En su crítica, Jesús previene a sus discípulos sobre la levadura de los fariseos, entendiendo esta como su doctrina y actitud hipócrita. La razón de este aviso estribaba en la obstinada ceguera que los fariseos manifestaban ante las señales de Jesús. Por favor, leer Mateo capítulo 16, versos 6 al 12. Mateo capítulo 12, verso 24 al 36. También denuncia su ceguera voluntaria y obstinada en cuanto a la realidad de su persona, como el principal pecado que hay en ellos. Juan capítulo 9, verso 40 al 41. Leemos: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestros pecados permanecen. Jesús nos exhorta también como sus discípulos. Nos recomienda en Mateo 5:20 a que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta exhortación dada por Jesús debe hacer eco en nuestros corazones para que podamos entrar en el reino
de los cielos, que es la meta que todo cristiano, todo creyente debe de tener bien presente. Punto número 2, una forma en la cual nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y los fariseos debe ser por practicar las buenas venturanzas. En Mateo capítulo 5, verso 1 al 12. Ellos no la practicaban, pues no eran pobres en espíritu, ya que buscaban cómo justificarse a sí mismos, de acuerdo a Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Punto 3. Obedezcamos los mandamientos de Jesús de forma completa, no a medias como hacían o hacen los fariseos. Necesitamos reconocer que no es difícil repetir hoy nosotros, como personas religiosas, muchas de las faltas que Jesús encontró en los fariseos. Una breve enumeración de algunas prácticas legalistas que son vistas en el pueblo de Dios y que debemos evitar. Número 1. Cumplimiento formal de preceptos religiosos, concibiendo la relación con Dios de forma legalista y por tanto vacía de la vida de Cristo. Número 2. Expresiones religiosas llevadas a cabo como un fin en sí misma y creyendo que aportan algún tipo de mérito a nuestra relación con Dios. Número 3. Poner impedimentos de forma deliberada a la obra de Cristo y al testimonio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Añadir tradiciones humanas y religiosas al testimonio de la palabra de Dios. Número 5. Adopción de una actitud de orgullo religioso en nuestra posición y tradición doctrinal, cultica o teológica. F. Llevar a cabo un proselitismo vacío de amor. G. Actitud moral externadamente puritana basada en una interpretación muy literalista de las Escrituras, que cierra el camino a la manifestación de la nueva vida en Cristo y de sus consecuencias. H. Encierro total de las iglesias al punto de no contaminarse, creerse santos, dejando de cumplir el mandamiento universal de ir por todo el mundo y demostrar un apego a las leyes y mandamientos que todas se destruyen con el uso y paso del tiempo. Es indudable, en cualquier época y cualquier situación, las iglesias y los cristianos han corrido el peligro de cambiar la auténtica vida de Dios por un cristianismo de formas religiosos, repleto de normas, reglas y tradiciones de todo tipo. Personalmente creo que es muy fácil, sobre todo desde una actitud conservadora, fundamentalista y literalista, caer una y otra vez en todas estas faltas y errores, así como los fariseos. A veces en las iglesias pesan más las leyes, estatutos y reglamentos internos, doctrinas de hombre, que la misma palabra de Dios. No tratamos de desacreditar esto, pero en la práctica esto es mucho más que evidente. La palabra dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. En 2 de Corintios capítulo 3, verso 6. También en Romanos capítulo 7, verso 6 nos dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a los que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Dios le bendiga.
Dios le guarde y esperamos que este estudio nos haga sacar el fariseísmo que llevamos por dentro y que pueda entrar la nueva vida en Cristo Jesús, que es gratuita para todos.